La historia inmortaliza u olvida. Personajes como Benito Juárez han sido embestidos como héroes. Pero ¿cuál fue su mayor logro? ¿Es real el mito del héroe nacional que ronda a este personaje histórico? ¿En realidad sabemos todo de él? ¿Qué te parece si damos una revisión a su historia y conocemos al Benito Juárez, el ser humano? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En la historia podemos conocer los datos específicos y las fechas en que algunos personajes impactaron a toda una nación. Así, para bien o para mal, como héroes o villanos, pasan a la historia. Pero demos un paso más allá. Intentemos conocer lo que los constructores de esta historia omitieron para acercarnos más a estos personajes, pero humanizándolos y poniéndolos en su justa dimensión y medida, sin idealizarlos, pero reconociendo sus aportes y desaciertos. Benito Juárez es más un mito que historia, dicen algunos especialistas, pues su construcción habla de la necesidad de sentido nacional y por ello ha sido perpetuado casi como un semidios. Como todos ya sabemos, Benito Pablo Juárez García nació un 21 de marzo de 1806 en Guelatao, Oaxaca, como indígena zapoteca, en un periodo intermedio o de transición política para México, entre la independencia y el brazo fuerte de la iglesia, que acaparaba todos los ámbitos de la vida. Benito Juárez era pastor del rebaño de su tío Bernardino, pues había quedado huérfano a los 3 años, así queda al cuidado de él, de quien se dice recibía muy malos tratos, cosa muy común en esos tiempos. La sociedad en la que nació y se desarrolló Benito Juárez discriminaba a los indios, se les veía como algo feo y se les obligaba a la servidumbre y a la sumisión, creando así generaciones de indígenas sobajados. A los 11 años huye y se va caminando por 60 kilómetros desde Guelatao hasta Ixtlán, donde permanece con su hermana que trabajaba de cocinera en la casa de Antonio Maza, quien sería tiempo después su suegro, pero en ese momento trabajó para él como mozo. Dato histofílico. Se dice que huye de la casa de su tío Bernardino debido a que había perdido algunas ovejas e intenta evitar su furia. Pero ahí es donde comienza el mito, porque las versiones difieren, diciendo que huye por el deseo de descubrir el mundo, por ir hacia el futuro. Tiempo después, un franciscano llamado Antonio Salanueva, encuadernador de oficio, lo anima a trabajar con él. Así se vuelve su protector, su padre espiritual y su padrino de confirmación. Le brinda protección y educación, influenciándolo para entrar al seminario conciliar, donde estudiaría gramática latina, filosofía escolástica y teología moral. Sin embargo, el hábito es rechazado por Juárez y decide estudiar jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y ahí es donde realmente brilló como estudiante. Descubrió sus dotes de orador y su dedicación a los libros. Durante estos años trabajó de maestro suplente dentro del instituto, hasta llegar a ser director de él. Y de esto vino la independencia económica que nunca había tenido. Así, tiene sus primeros amoríos con Juana Rosa Chagoya, de ascendencia indígena, con quien tiene 2 hijos, Tereso y Susana. Con ella nunca se casó. De esto se dice mucho, que un joven abogado ambicioso no podía darse el lujo de verse con una mujer de este tipo. Su carrera política comienza en 1832, con el cargo de regidor de ayuntamiento oaxaqueño. A los 3 meses ya era diputado electo para el Congreso local. Se convirtió en defensor de comunidades indígenas. Para 1839 ya era ministro suplente del Tribunal de Justicia. En 1842, Antonio de León, un militar conservador, le designó como secretario del gobierno de Oaxaca. Así, este es un episodio poco hablado o enseñado en las escuelas, donde Benito Juárez presenta una clara inclinación hacia la política de Santa Anna, presente en discursos y elogios públicos, que lo proclama como el salvador de la patria, la esperanza de México, así también como su evidente ascenso en su carrera política.
Dato histofílico: la importancia de Benito Juárez fue tanta que ha trascendido las fronteras mexicanas, como detalla el hecho de que los padres de Benito Mussolini así lo hayan bautizado en honor al benemérito de las Américas. En estos años desconoce a la mujer con quien había tenido a sus 2 primeros hijos, a los que sin embargo no desatiende. Contrae nupcias en 1843 a sus 37 años con Margarita Maza, de 17 años, una mujer blanca de buena familia y joven. Algunos ven en este matrimonio una especie de acto de venganza en contra de esa sociedad prejuiciosa, donde un indio se casaba con una mujer de sociedad. Al final, lo que esto representó para Benito Juárez fue un avance en la escala social. En 1847 es nombrado gobernador interino de Oaxaca, convirtiéndose así en el primer gobernador indígena del país. Durante su gestión hay una especie de alianza con el clero, de manera contradictoria. Juárez es partidario de ella. Por ejemplo, en 1848, ante los temores de una invasión norteamericana, Juárez solicita ayuda de la Iglesia para que excitasen en sermones públicos al pueblo a defender los 2 objetos más sagrados que estaban en riesgo de perderse: la religión y la patria. Otra ocasión surge cuando en este mismo año el gobierno logró la colaboración del clero en la construcción de una escuela en Tehuantepec, así también en la construcción del camino al puerto de Huatulco, en el que intervinieron reclutas del servicio militar, y en el momento de su inauguración el clero se unió a los festejos y celebró una misa al aire libre para honrar las acciones de Benito Juárez como gobernador. Esto pone de manifiesto un claro pacto entre la Iglesia y la autoridad civil. Así también defendió al clero ante Melchor Ocampo al atacar sus intereses para limitar o modificar la manutención de los ministros religiosos, diciendo que los curas tienen derecho legítimo a percibir las obvenciones y ofrendas por el cuidado espiritual de que están encargados, porque eran dignos del sustento en lo temporal. Incluso Benito Juárez prohíbe como gobernador la circulación de un libro que propagaba una doctrina corruptora de la moral a petición del clero. En esos momentos, lejos estaba la legislación contra la Iglesia, pues Benito Juárez no era ajeno a su tiempo ni a las costumbres de la época. México había heredado las viejas estructuras coloniales, como el dominio de la Iglesia, la aparente abolición de la esclavitud, que en realidad se materializaba bajo otros nombres, y posibilitaban a personajes como Santana su permanencia en el poder. En efecto, el país requería una transformación, una reforma tanto para modernizar al país, adoptar una constitución liberal y destituir a Santana y acabar con los conservadores que insistían en perpetuar una copia de la Nueva España. Por todo esto, la reforma fue vista como la cúspide del nacionalismo. Se volvió piedra angular y símbolo de identidad mexicana, creando a héroes como Benito Juárez, polarizando una vez más la historia y situándolo en un pedestal de gloria, eliminando sus matices. Cuando Santana es derrotado por las fuerzas militares estadounidenses, huye hacia el sur, esperando escapar por Oaxaca, lo que Juárez le impide al prohibirle la entrada al estado, y Santana queda acorralado y es capturado. El desencanto de Juárez por Santana había ocurrido tiempo atrás, cuando éste había regresado al país como la única oportunidad de organizar al país y al ejército frente al avance estadounidense. En ese tiempo, hasta los liberales le manifestaron lealtad a Santana, hasta que éste rompe relaciones con ellos, destituyendo a Valentín Gómez Farías. Esta acción debilita profundamente al bando liberal. En 1853, Benito Juárez se exilia a Nueva Orleans, Luisiana, donde estuvo trabajando como obrero en una fábrica de cigarros. Aprendió inglés y estableció vínculos importantes con liberales también exiliados, como Melchor Ocampo. Ahí, en ese contexto, su historia se torna un poco oscura al hacer promesas a inversionistas estadounidenses a cambio de apoyo económico, como el que realiza con John Slidell, quien fue negociador del presidente Polk en la venta del territorio nacional, y esto se ve reflejado en lo que posteriormente se llamó el Tratado de McLean-Ocampo. Al momento de salir a la luz el plan de Ayutla, fue aprovechado por Juan N. Álvarez, quien fue el siguiente en tomar el poder tras Santana. Benito Juárez regresa
regresa de su exilio y se une a la causa. En agradecimiento, Álvarez le promete un cargo en su gabinete y así toma el control del Congreso de la Justicia y sale a la luz la Ley Juárez, en la que se eliminaban los fueros que les quitaban tanto al ejército como a la iglesia el trato especial y privilegiado. A los 2 meses, Álvarez renuncia al cargo, dejando a su ministro Ignacio Comonfort. Con él se emite la Ley Lerdo, que obliga a la iglesia a deshacerse de sus propiedades ociosas. Se crea el registro civil, que comienza las labores que antes realizaba la iglesia. Se promulga la Constitución de 1857, que tenía un importante marco jurídico moderno. Sin embargo, al poco tiempo, Comonfort se retracta y dio marcha atrás a la Constitución, pues la iglesia amenazaba con la excomulgación, y entonces Comonfort comienza a acercarse hacia los conservadores, pero finalmente fue desconocido por ambos bandos. Uno de sus últimos actos con la finalidad de congraciarse con los liberales fue liberar a Juárez, y este asume la presidencia del país, comenzando la lucha más activa entre liberales y conservadores, conocida como el conflicto de los 3 años, de 1857 a 1861. Como todos ya sabemos, el gobierno de Juárez se caracterizó por ser itinerante en las ciudades que simpatizaban con los liberales, pero en general la población no veía bien a ninguno de los dos bandos, pues ellos eran los que sufrían los fuertes daños colaterales de esta lucha. Cuando una población caía en manos de alguno de los bandos, el contrario saboteaba el comercio, incendiaba las viviendas y se vandalizaban los pueblos. La reforma, según menciona el historiador Raúl Bringas, ha sido sobredimensionada, exaltada hasta la exageración y analizada con demasiada bondad. No fue perfecta, desinteresada o misericordia. El interés que subyacía a las leyes de reforma era profundizar en el proceso de modernización jurídica redactadas en Veracruz, cuando los liberales parecían acercarse a la derrota. Así es, por mucho tiempo se creyó que las leyes de reforma fueron la cúspide del movimiento liberal, pero en realidad fueron medidas desesperadas, más que triunfalistas. Los movimientos por parte de los conservadores al mando de Miguel Miramón cada vez fueron cercando más las acciones de los liberales, al punto de casi derrotarlos. Entonces, ¿qué fue lo que inclinó la balanza a favor de Benito Juárez y los liberales? Pues hubo una importante intervención de Estados Unidos, que poco se habla de ella. Primero, el presidente James Buchanan, a través de su ministro en México, le otorgó a Benito Juárez el tan ansiado reconocimiento diplomático y se firmó el Tratado McLean-Ocampo. Este fue firmado por Melchor Ocampo y Robert McLean. En este se concedía a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos el derecho de tránsito a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec. El gobierno mexicano se comprometía a no imponer derechos a las mercancías estadounidenses que transitaran por el istmo. Concedía libre tránsito de tropas de los Estados Unidos por el istmo. Cedía a perpetuidad el derecho de paso entre las ciudades de Camargo o Matamoros por la vía de Monterrey hasta el puerto de Mazatlán. Por este, el gobierno de Benito Juárez recibiría 4 millones de pesos, la mitad de los cuales se pagarían al firmar el tratado. Sin embargo, el tratado no entró en vigor porque el Senado de Estados Unidos no lo ratificó, pero el gobierno de México sí. Muchos ven en este hecho un acto de venta de la patria. La discusión no tiene mayor trascendencia dado que el tratado no se hace efectivo, pero la intención del gobierno de Juárez ahí quedó. De esto resultó la intervención militar de Estados Unidos a favor de los liberales el 6 de marzo de 1860. El lado oscuro del gobierno de Juárez es evidente ante la trascendencia de la Ley Lerdo, que se enfocó en la desamortización de los bienes de la iglesia. Sin embargo, fue fundamental en la creación de una nueva élite de poderosos empresarios que florecieron en el Porfiriato, y con ello el nacimiento del capitalismo mexicano, pues de ellos nacieron los grandes latifundios tanto nacionales como extranjeros. Y entre las patas, esta ley se llevó las tierras comunales indígenas, que también pasaron a formar parte de la economía de mercado. El triunfo de los liberales creó también una élite política ambiciosa por el poder, que se cedía solo a través de la rebelión o el fallecimiento.
Se dice que si Benito Juárez no hubiera fallecido de manera natural, difícilmente hubiera soltado el poder, pues cuando debía cederlo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jesús González Ortega, decretó una nueva ley que lo quitaba de en medio. En total, entre los periodos entre las pugnas, su gobierno tuvo una duración de 14 años. El mayor logro de Juárez fue la real independencia del país al eliminar las estructuras sociopolíticas heredadas de la colonia, separando el Estado de la Iglesia, iniciando un proceso de modernización jurídica del país, pero que preparó el ascenso de una élite política. Benito Juárez, a la luz de lo ya visto, fue un hombre de enormes contradicciones, que perteneció a su época y que sus reformas favorecieron a muchos, menos a los más pobres, porque el pueblo no recibió los bienes que provinieron de la desamortización, y realmente marcó una pauta muy usual en la política mexicana, la permanencia en el poder. ¿Qué te ha parecido esta revisión? ¿Hay algo de malo en humanizar a nuestros personajes históricos? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas nuestro siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.